TV Perú Mundo. En Brasil, cerca de 5.000 kilómetros cuadrados de bosque se pierden cada año. La presidenta Dilma Rousseff declaró que Brasil podría reducir sus emisiones de gases nocivos como contribución a la cumbre sobre el cambio climático que se desarrollará en Francia, de todas maneras, el 30 de noviembre al 11 de diciembre. Brasil se encuentra entre los 146 países que han presentado sus propuestas para reducir las emisiones de carbono antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP21, en París, a finales de noviembre. La selva amazónica pone al país en una posición única, ya que es la esmeralda de Brasil y al mismo tiempo los pulmones del mundo. El país logró reducir la deforestación de forma pronunciada en los últimos 10 años, pero cerca de 5.000 kilómetros cuadrados de bosques se pierden cada año. Dicha acción es ampliamente sentida en todo el mundo y refleja que aún queda mucho por hacer. Dilma Rousseff se comprometió a que Brasil podría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 43% para el año 2030, como contribución al acuerdo sobre el clima, pero que las reducciones de los esfuerzos del pasado contra la deforestación contarían en contra hacia este ambicioso objetivo. Las estimaciones de investigadores dicen que los cambios de usos de terrenos indican que la deforestación legal aún puede ocurrir en un área de 100 millones de hectáreas, o el equivalente a la superficie de Colombia. Brasil indicó que intenta compensar las emisiones provenientes de la deforestación regulada. Sin embargo, en los rincones más remotos de la Amazonía, hacer cumplir la ley no es fácil. El Estado ha negociado intercambios de tierras con el gobierno federal, acordando establecer nuevas reservas forestales en zonas aún vírgenes, que no hayan sido previamente delimitadas, a cambio de dejar que algunos colonos permanezcan en las zonas que han sido despejadas. Bueno, este es uno de los temas que se van a tocar en la cumbre que se va a realizar, se ha confirmado que se va a realizar igualmente a pesar de los atentados. El 30 de noviembre comienza en París y bueno, el problema que tiene Brasil, que es la deforestación, también es parecido al nuestro. Nosotros no contaminamos tanto por emisiones de carbono, sino del petróleo, o derivados, sino de la deforestación. Claro, como conversábamos antes, los árboles fundamentalmente absorben dióxido de carbono y emiten oxígeno y de esa manera ayudan al medio ambiente o a la atmósfera. Y el tema es que cuando se talan además se queman para fertilizar el terreno y poder usarlo para fines agrícolas. Eso emite gases contaminantes y al no haber ya árboles dejan de absorber el dióxido de carbono y de emitir oxígeno. Entonces es particularmente dañino para la atmósfera el proceso de deforestación. Un centenar de personas manifestaron ante la sede de la compañía minera en Río para solidarizarse con las víctimas del colapso de 2 embalses con desechos mineros en el sudeste de Brasil. Los manifestantes lanzaron lodo contra la sede de la minera Vale, exigiendo responsabilidades por el desastre en la mina Samarco, que dejó al menos 11 muertos y arrasó por completo una ciudad. Hasta el momento, la minera brasileña Samarco se comprometió a pagar al menos unos 260 millones de dólares por los daños ambientales causados por el desastre. La tragedia aérea en Egipto, en la que un avión ruso se estrelló en el Sinaí con 224 personas a bordo, fue un atentado, de acuerdo a la confirmación del Servicio Federal de Información de Rusia. El antiguo KGB, Vladimir Putin, ha declarado que los criminales entiendan que la venganza es ineludible. Rusia reconoció este martes que una bomba provocó la caída del Airbus A321 de la compañía Metrojet en la península del Sinaí el 31 de octubre pasado. Así lo confirmó el jefe de servicios secretos de Moscú, Alexander Bovnikov.
al presidente Vladimir Putin durante una reunión de alto nivel. De acuerdo con los análisis realizados por nuestros especialistas, una bomba casera, con el equivalente a 1 kilo de TNT, explotó durante el vuelo. El resultado fue que el avión se desintegró en el aire, lo que explicaría por qué el fuselaje se encontraba en un área apartada. Esto indicaría que fue un acto terrorista. El jefe de los servicios secretos rusos indicó además que el artefacto explosivo que estalló al interior de la nave, con 224 personas a bordo, fue fabricado fuera del país, lo que avala aún más la teoría de Estados Unidos y Reino Unido sobre un atentado que en su momento se adjudicó al Estado Islámico. Por su parte, Putin no le quedó más que prometer que hará lo necesario para hallar a los culpables y castigarlos como corresponda. No habrá ningún límite de tiempo. Averiguaremos sus nombres y saldremos a buscarlos allá donde se escondan. Los encontraremos en cualquier lugar de la tierra y los castigaremos. En un comunicado, los servicios secretos rusos prometieron una recompensa de $50 millones a quien dé información sobre los atacantes que causaron la muerte de un centenar de personas que iban a bordo del Metrojet. Por su parte, las autoridades egipcias detuvieron a 2 empleados del aeropuerto de Sharm el-Sheikh, desde donde partió el vuelo de Metrojet en el Sinaí en octubre pasado. Según reveló un funcionario a la cadena estadounidense NBC News, los operadores de equipaje fueron llamados a declarar bajo sospecha de cooperar con un tercero para la colocación de una bomba en el interior del avión antes del siniestro. Bueno, le ha tomado tiempo a Vladimir Putin, a Rusia, admitir o afirmar que ha sido un atentado terrorista, una bomba, ¿no? Ya lo había hecho el Reino Unido, Estados Unidos también, el presidente Obama, que ha sido un tema más político que de información. Sí, bueno, habría que recordar que se descartó casi desde un inicio falla humana o falla técnica. Se descartó poco después que hubiera sido derribado por un proyectil lanzado desde tierra. No parecía quedar más opción que un explosivo colocado en el interior del avión, porque obviamente el Estado Islámico no tiene aviación, no pudo haber sido un ataque aéreo. Entonces, siempre pareció la hipótesis más probable. Supongo que sí, digamos, el temor probablemente era a que pasara, por ejemplo, lo que pasó en España poco antes de las elecciones, que perdió José María Aznar y el Partido Popular. O sea, que la gente dijera, nos atacaron porque nosotros nos inmiscuimos en el conflicto sirio. Entonces, no era precisamente un mensaje alentador para el gobierno ruso. Eso que Rusia tiene una diferente forma de informar, digamos, en los medios que la que hay en España, ¿no? Ahora, esto sí puede marcar una diferencia, lo que estamos viendo en la nota del comienzo del programa, en la manera como Rusia va a enfrentar la guerra en Siria. Esto sí va a significar que va a intensificar sus ataques contra el Estado Islámico y no contra aquellos que están contra Bashar al-Assad y no son el Estado Islámico. Claro, y esto les da un motivo de unidad a Estados Unidos, Rusia y Francia, ¿no? Ahora queda claro que el enemigo principal no es al-Assad para nadie, sino el Estado Islámico, que en todo caso el Assad es un enemigo secundario comparado con este. El tema es que, digamos, si es solo un atentado o dos, lo habitual es que eso más bien lleve a una respuesta más enérgica. La apuesta del Estado Islámico, y eso es lo que me hace temer, es a que si esto se repite regularmente, eventualmente va a minar la voluntad de la población y del gobierno de seguir involucrándose en un conflicto en Medio Oriente. En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional liberó a 2 soldados que tenían prisioneros desde el 26 de octubre. Ellos son los únicos sobrevivientes de la emboscada a una patrulla del ejército que dejó 11 militares y un policía muertos. El ELN liberó a 2 soldados que tenía en su poder desde octubre pasado, cuando en un ataque de esa guerrilla murieron 12 miembros de las Fuerzas Armadas. El Comité Internacional de la Cruz Roja facilitó el operativo. Los médicos de la Comisión Humanitaria verificaron que las 2 personas liberadas se encontraban en condiciones físicas aptas para el viaje. Posteriormente, fueron transportadas en vehículos para ser entregados a representantes del ejército colombiano. Los uniformados, Andrés Felipe Pérez y Cleider Antonio Rodríguez, recobraron su libertad en una zona rural del departamento de Arauca.
limítrofe con el de Boyacá, donde fueron retenidos el pasado 26 de octubre, luego de que el ELN atacara un contingente del ejército que custodiaba allí una misión electoral. Gracias a la Cruz Roja por estar aquí en nuestra liberación y al ELN por respetar nuestros derechos humanos como prisioneros de guerra. El ELN ya había anunciado hace una semana su disposición a liberar a los soldados lo antes posible, aunque aseguró que operaciones militares obstaculizaban el avance de la comisión humanitaria. Las familias de los soldados de distintas partes del país aguardaban con impaciencia su llegada. Vamos a hacer doble celebración. Primero pues, por la liberación y segundo por celebrar su cumpleaños que pasó en cautiverio, hacerle una bienvenida grande como él se la merece. Tras quedar en libertad, los soldados fueron llevados al Hospital Militar de Bogotá, donde permanecieron para realizarse exámenes médicos. El ELN, con medio siglo de antigüedad e inspirado en la teología de la liberación y la Revolución cubana, sostiene diálogos preliminares de paz con el gobierno colombiano, con el fin de instalar una mesa formal de negociaciones. Una pausa y al volver. Grecia recibe su tercer rescate.